Bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las principales noticias que acontecieron en nuestra región en torno a la pandemia del COVID-19. No solamente tenemos noticias, también tenemos consejos médicos e historias de vida. A continuación, demos un vistazo a los temas que tenemos preparados para el programa de hoy. Vamos a comenzar con el regreso de miles de ciudadanos venezolanos a su país. Las mismas vías que una vez les permitieron ir en búsqueda de un mejor futuro y de mejores condiciones de vida, hoy las vuelven a transitar para continuar con sus vidas junto a sus familias en su país, pese a las deficientes condiciones del sistema de salud de Venezuela. Hablaremos también del difícil balance que ha tenido que hacer los estados para mantener a flote la economía sin poner en riesgo los recursos para la salud. ¿Cómo mantener el equilibrio? Lo vamos a ver en unos minutos aquí en COVID-19, la semana en América. Y por último, con nuestros médicos asesores conversaremos sobre los diferentes tipos de coronavirus que hay en nuestro entorno. Este virus es más común de lo que usted cree y no necesariamente está relacionado con la muerte. Vamos a comenzar. La crisis económica, las precarias condiciones de vida, la inseguridad y también la falta de garantías fueron algunas de las razones por las que miles de venezolanos abandonaron su país y se asentaron en Colombia y también en otros países de la región de Sudamérica y Centroamérica. Ahora, en medio de esta crisis sanitaria a nivel mundial, muchos se han visto obligados a tener que regresar a Venezuela debido a las medidas de confinamiento que no les permite trabajar y tampoco tienen garantías médicas en sistemas de salud que están con deficiencias o que están saturados debido a la pandemia. Las mismas carreteras que vieron llegar a miles de venezolanos a Colombia ahora los ven regresar a su país. Huían de una crisis económica y ahora escapan de los efectos de una emergencia global. Las medidas de confinamiento por COVID-19 adoptadas en Colombia no les permiten ganarse el sustento diario. La gran mayoría de migrantes trabaja de forma irregular. Es que en las dos partes está difícil, pues. Aquí en la forma en que no estamos produciendo. Y Venezuela es una parte que el sueldo no da, pues. Pero al menos uno en Venezuela está con su familia. Y yo por lo menos allá, nosotros tenemos casa propia. Y no tenemos la presión de no tenemos la presión de que nos toca pagar arriendo, nos toca pagar servicio. Junto a sus familias intentan por todos los medios llegar hasta Venezuela. Las terminales aéreas y terrestres de Colombia se encuentran cerradas. No tienen más remedio que salir a buscar la forma de llegar a la frontera con su país. No saben cuánto tardará el recorrido, no tienen dinero, solo caminan y si tienen suerte, algún vehículo los acerca a la meta. Todo depende de la gente, si nos quiera colaborar, pues, con así llevándonos por pedazos, si sea kilómetro en kilómetro uno va llegando, ¿sí me entiende? Pero la gente a veces tiene el temor de que, porque está la enfermedad, que le da miedo, eso es lo que uno pide ayuda, uno no pide ni comida ni nada, porque uno pide es que medio le eche unos empujoncitos a los carros, pues, así la gente, pues, que colabore con uno en esa parte, pues. Hasta llegar hasta Cúcuta, de ahí para adelante nosotros lo defendemos. Conocen la precariedad de su sistema hospitalario y la escasez de medicamentos que vive su país, además de las fallas en el servicio de agua potable mientras el mundo entero insta a lavarse las manos para luchar contra el virus. Pero para ellos no hay mejor momento para estar en casa. La pandemia del COVID-19 generó la necesidad de hacer un difícil balance, hacer esfuerzos para mantener a flote la economía de los países o tomar medidas para garantizar la salud de los ciudadanos, sacrificando precisamente el crecimiento y el consumo económico, sobre todo en una región que es fuertemente desigual. Estamos hablando de la región de América Latina y que tiene un gran porcentaje de ciudadanos que viven de la economía de supervivencia. Muchas ayudas estatales también reciben algunos y hay deficientes sistemas de salud en cuanto a cobertura y a infraestructura. Conversamos sobre este tema con Martín Rama, él es economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Esto fue lo que nos contó. Desde un punto de vista económico, lo mejor es abordarlos conjuntamente, ¿verdad? Pensar cómo estamos equilibrando, cómo tratamos de hacer la parte de salud de la manera que tengan menores costos económicos. Los costos económicos son reales, ¿verdad? O sea y tenemos en ese sentido ventajas en América Latina. En América Latina llegamos a la epidemia después que otros y por lo tanto pudimos en general responder mucho más rápido de lo que se respondió en Europa, por ejemplo. También otros van a salir antes que nosotros y podemos aprender de cómo salir bien, cómo salir de manera rápida sin que sea peligroso para la salud, porque empieza a haber experiencias ya en Asia del Este, sin duda, pero pronto también en Europa, en Estados Unidos.
En el momento del inicio de esta crisis a nivel mundial, unos países estaban mejor preparados que otros, no solo en cuanto a sus sistemas de salud, sino también en cuanto a su economía. Esto llevó a que no hubiera una uniformidad en la región en cuanto a las medidas a tomar. Cada país ha manejado la situación como ha podido. Esto fue lo que nos dijo Martín Rama al respecto. Sin duda, hay países que llegan, usted lo dijo, Argentina, Ecuador, que llegan además con muy poco espacio para movilizar más recursos para proteger la economía en este momento, ¿verdad? Hay países como Perú, que tenían una situación fiscal que les permite poner en su lugar un paquete de 7% del producto. Eso es mucho, es casi como los países avanzados. La mayor parte de los países de América Latina se quedan un poco más cortos. Muchos apenas van a poder sacar 1 punto, 2 puntos del producto para una política de estímulo, porque va a ser difícil endeudarse para muchos de ellos, ¿verdad? Colombia llega en una mejor situación que muchos otros, pero los meses que vienen son de incertidumbre y por eso uno de nuestros mensajes es no gastarse todos los recursos en la primera fase, pensar estratégicamente si va a haber empresas que tienen serias dificultades, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer de manera transparente, si hay que apoyar a empresas y sectores. Esas son preguntas que más vale empezar a pensarlas desde ya. ¿Verdad? Uno de los problemas de una pandemia es que al principio sabemos muy poco sobre ella y por lo tanto las decisiones se toman con prudencia. Obviamente salvar vidas es extraordinariamente importante, pero con mucha incertidumbre, ¿verdad? Pienso que dentro de unos meses, cuando miremos para atrás y sepamos más, pensemos quizás había maneras más eficaces de contener la pandemia, pero en este momento era lo que se necesitaba, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer en nuestro informe es aprender de la experiencia. Miramos 25 países, miramos cómo mes a mes, qué medidas fueron tomando, de totales o parciales, qué consecuencias tuvo eso sobre la progresión de la epidemia, qué consecuencias tuvo eso sobre la economía. En nuestro informe utilizamos emisiones de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno, que es lo que sale de los caños de escape, de los motores, de las chimeneas, y que se pueden ver diariamente desde satélites, para ver cómo reacciona la economía, ¿verdad? Y es muy claro que las medidas que son más duras para contener la epidemia también son más duras para la economía. La entrevista completa con Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, la podrán ver en la programación de France 24 o también en nuestras plataformas digitales. Vamos a hablar ahora de Ecuador, principalmente allí la provincia de Guayas y su capital, la ciudad de Guayaquil, siguen siendo uno de los mayores desafíos en esta lucha contra el COVID-19 en ese país. El puerto ecuatoriano lucha contra el subregistro. Precisamente las defunciones daban cuenta en los primeros 15 días del mes de abril una cifra de 6.700 muertes, en tanto que en un mes ordinario eran alrededor de 2.000. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas han fallecido por el coronavirus en esta ciudad y cuántas se han contagiado o cuántas ya han padecido y han sobrevivido a esta enfermedad. En Ecuador, la crisis por el coronavirus parece ser mucho más grave de lo que se pensaba. El epicentro del brote en la nación es la provincia de Guayas, que concentra 7 de cada 10 casos de contagio. En esta región, la cifra de muertes por causas desconocidas en los primeros 15 días de abril fue 5 veces más alta que la de una quincena tradicional y muy superior a la que reporta el gobierno a nivel nacional solo por coronavirus. Tenemos aproximadamente 6.703 fallecidos en estos 15 días de abril reportados en la provincia del Guayas. El promedio usual mensual de Guayas es de aproximadamente 2.000 personas que fallecen. Al 15 días, obviamente, tenemos una diferencia de 5.700 aproximadamente. Las autoridades locales en salud advierten que no es preciso relacionar todas las nuevas muertes con el COVID-19. El número de fallecidos que se cuenta son los fallecidos que están con el examen para COVID positivo. No se pueden registrar porque no podemos confirmar que los otros fallecidos sean por COVID positivo, por lo cual no podemos nosotros incluirlo en esa lista de fallecidos. Pero tampoco se descarta que la rápida expansión de la pandemia en la región sea el principal causante del drástico incremento en la tasa de mortalidad, un fenómeno que en menos de un mes trajo consigo el colapso del sistema de salud y de paso el del funerario.
El confinamiento total, parcial o voluntario ha sido ampliamente adoptado en el continente americano. Es una medida efectiva para mitigar el contagio, pero que afecta a quienes viven del día a día de sus ventas ambulantes. Una realidad en una sociedad desigual como es la sociedad de América Latina. ¿Cómo vivir violando las reglas del confinamiento, expuesto al contagio, pero ante la necesidad de tener que alimentar a sus familias? Veamos la historia. Para algunos, el confinamiento no es una opción. Durante décadas, María Ríos ha trabajado en las calles de Santiago. Hoy tiene 76 años y ha optado por ignorar las restricciones impuestas por el gobierno chileno para frenar el COVID-19. Crié mis hijos, mis nietas, mis nietos, todo lo he criado, trabajando aquí en la calle. Las calles vacías se traducen en falta de compradores y esto a su vez en ausencia de dinero. En Ciudad de México, el gobierno ordenó el cierre de establecimientos comerciales no relacionados con actividades esenciales. Adriana Durán es una de las afectadas por la medida, ya que vende cosméticos en una pequeña carpa. Y como no existe una cuarentena obligatoria para todo el país, había insistido en operar su negocio. Se nos viene una situación muy dura porque ay, perdón. Así que mi hijo depende de mí. Al igual que Adriana, Daniel tampoco tiene un contrato, pero a diferencia de ella, su lugar de trabajo no es estable. Recorre día a día las calles de la ciudad comprando y vendiendo objetos usados. Nosotros ahora sí no tenemos un sueldo, no tenemos nada, vamos al día. Ahora sí que lo que vaya saliendo, pues es lo que vamos comiendo, ahora sí que. Los trabajadores informales no cuentan con seguridad social. El hecho de salir a la calle y tener contacto con extraños los convierte en una de las poblaciones más vulnerables ante la pandemia que ha dejado más de 1 millón de contagiados en todo el mundo. Es que ese es el panorama de millones de personas en el continente americano, pero también los gobiernos han tomado algunas medidas para poder ayudar a diferentes sectores. En algunos ya son proyectos que están en marcha, en otros todavía están sujetos a una aprobación por parte del legislativo de cada uno de los países. Demos un vistazo a algunos de los países. Veamos aquellos países que tienen proyectos de entrega de bonos para sectores vulnerables. Ahí tenemos países como Perú, Venezuela, El Salvador y Colombia. Por ejemplo, en Perú reciben un bono quincenal de unos $100 y esto lo reciben cerca de 3 millones de familias en todo el territorio peruano. En El Salvador reciben un bono de $300 para quienes tengan un consumo mínimo de 250 kilovatios de energía en el mes, también para ahorrar un poco. Veamos ahora los países que tienen medidas a favor del adulto mayor, aquellas personas que ya están jubiladas, que no están en edad laboral. México les da un adelanto de dineros de jubilación a adultos mayores con un desembolso de 4 meses. Y también vemos otros países que han impuesto algunas aranceles, digámoslo así, al sector empresarial y al sector de los grandes patrimonios. Ahí tenemos el caso de Argentina y de Ecuador. Por ejemplo, en el caso argentino, quienes tengan patrimonios superiores a $3 millones deben pagar un impuesto adicional al gobierno argentino. El caso ecuatoriano, las empresas que ganen más de $1 millón al año deben dar un 5% de sus ingresos a los pequeños y medianos negocios en este país. Todo esto con ánimo de tener a flote la economía de estos países y también de ayudar a subsidiar a aquellos sectores que son más vulnerables en estos países. Vamos a cambiar de tema. Esta pandemia, ya lo hemos visto, ha sacado lo mejor de los seres humanos, lo mejor de nosotros. El sentido de solidaridad se ha agudizado con campañas, con iniciativas y también con propuestas de todo tipo para ayudar a quienes lo necesitan en esta coyuntura. Ya lo hemos visto por parte de algunos gobiernos. Pero France 24 acompañó a un grupo de integrantes de la organización Ciudad en Movimiento, quienes reparten comida en algunos de los sectores menos favorecidos de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, donde ha habido incluso protestas en algunos de estos sectores. Esta es la historia. El coronavirus se propaga con rapidez en Colombia, pero con la misma o mayor intensidad se multiplican los actos de generosidad comunitaria en Bogotá, su capital. Bajo el lema La solidaridad es acción, la organización Ciudad en Movimiento, con presencia en más de 7 ciudades del país, lanzó una campaña para ayudar, a través de los mercados que adquieren gracias a las donaciones, a los miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Bueno, la sociedad colombiana necesita una nueva alternativa, requerimos unos nuevos gobiernos con unos nuevos enfoques y sobre todo que el sujeto protagónico de esas transformaciones pueda ser la gente de a pie, la gente del común.
Los voluntarios de la organización realizaron la tercera brigada de entregas de mercados, huevos, jabón, alimentos no perecederos, destinados a familias, vendedores ambulantes, trabajadores informales que debido al aislamiento han perdido sus empleos y que no se benefician de las ayudas institucionales. Lo máximo porque hasta ahora es primera vez que recibo una ayuda, ya que he tocado muchas puertas, como le decía yo al compañero ahora. No pertenezco a ningún grupo, por ende igual no salí beneficiada de nada, soy trabajadora independiente, mi familia está lejos, entonces no cuento con nadie aquí, eso que ponga el trapo rojo, eso los vecinos también a veces pues tienen la misma necesidad que uno, entonces ni modo de culparlos, pero por obvias razones no ayudarán, pero sí, eso para mí es una bendición. Pese a la zozobra ciudadana ante la pandemia, emerge la solidaridad en los sectores de la sociedad civil. Esto nos va a fortalecer y la solidaridad pues tiene que mostrarnos y tiene que ayudarnos más a generar más lazos de hermandad, de hecho lo está generando, que ayude también a resistir no solo por esta pandemia, sino por los líderes sociales que están asesinando, por los médicos. En Colombia, más de 13 millones de personas están en situación de pobreza. Las desigualdades sociales se hacen más latentes debido a la pandemia. Pero la situación también ha despertado valores de fraternidad, que en esta región serán cada vez más necesarios para superar la crisis. Y también fue noticia a lo largo de la semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El lunes el mandatario afirmó que sería él quien decidiera cómo y cuándo aliviar las normas de distanciamiento social, así como la reapertura de la economía. Esto desmarcándose de la decisión de algunos gobernadores que unificaron sus planes de acción para sus respectivos territorios. Posteriormente, el mandatario anunció la suspensión de la financiación de la Organización Mundial de la Salud por considerar que ha fallado en el manejo de la pandemia. En materia económica, Trump luego accedió a que fueran precisamente los gobernadores los que determinaran cuándo abrir sus respectivas economías, pero les recomendó 3 pasos a seguir. Después de más de un mes de ausencia e incertidumbre en medio de esta crisis sanitaria mundial, reapareció el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El mandatario no ha decretado ningún tipo de medida preventiva de manera oficial, pese a que ya hay casos de contagio y de víctimas en el territorio nicaragüense, razón por la que son los mismos ciudadanos los que han adoptado sus propias acciones preventivas. Y también esta semana en Argentina el presidente Alberto Fernández habló de economía en tiempos de pandemia. El mandatario argentino propuso a los acreedores privados un 62% de quita de intereses, al tiempo que pidió 3 años de gracia para comenzar a pagar la deuda externa del país, calificada por el Fondo Monetario Internacional como insostenible. Fernández indicó que espera que el país recupere la senda del crecimiento en el año 2021. Más temas. El personal sanitario en México ha hecho serias denuncias sobre las condiciones de trabajo para combatir allí la pandemia del COVID-19. Las enfermeras han denunciado que tienen que hacer ellas mismas o comprar sus propios implementos de salud, o en las calles los médicos también han denunciado que han sido víctimas de discriminación. Empleados de la salud sin armas en la guerra contra el COVID-19. Médicos y enfermeras denuncian que no tienen implementos de protección y son víctimas de discriminación en México. Las condiciones, el material es de pésima calidad. Al inicio, las primeras 2 semanas era muy bueno. Ahorita nos dan una mascarilla que tú le soplas a través de la mascarilla, es N95 y te pasa el aire. Si tú le haces la prueba del aerosol, pasa completamente. Y así no podemos estar trabajando. El material nosotros lo estamos comprando. Nosotros estamos comprando los N95, estamos comprando las caretas, compramos un overol para nuestra protección. Pero la falta de recursos no es el único problema. En México, como en otros países de la región, muy pronto los gestos de solidaridad hacia los doctores, como el de estos bomberos en la capital, quedaron atrás y dieron paso a otras escenas. Médicos y empleados del sector salud han sido atacados, expulsados de sus unidades residenciales y discriminados por su trabajo. El temor de los ciudadanos al contagio los ha llevado a darle la espalda a quienes los pueden salvar. Yo todos los días portaba mi filipino, mi uniforme, ahora ya tengo que venir de civil, tengo que traer mi ropa en mi mochila. Me ha tocado en el metro, aquí en el metro Etiopía. A 2 compañeras, un tipo las quería bajar del metro. La Secretaría de Salud mexicana argumentó que el problema de la escasez de insumos se dio por el desperdicio de materiales o bloqueos a la cadena de distribución.
pero reiteró que ya fueron adquiridos los materiales para proteger al personal médico. Hubo también anuncios importantes a lo largo de esta semana a través de las redes sociales. Demos un vistazo a la selección que hemos hecho. El primero de ellos es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, después de semanas de discrepancias con su ministro de Salud, Henrique Mandetta, sobre la manera en cómo el país debería afrontar la pandemia. El mandatario lo apartó de su cargo. Mandetta lo comentó así a través de su cuenta en Twitter. Dijo: acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro el anuncio sobre mi renuncia al Ministerio de Salud. Quiero agradecer la oportunidad que tuve de ser gerente del SUS y establecer el proyecto para mejorar la salud de los brasileños y planear también herramientas para enfrentar la pandemia del coronavirus, el gran desafío que enfrenta nuestro sistema de salud. La revista Science publicó un artículo científico titulado Proyecto de la dinámica de transmisión del SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, a través del periodo post-pandémico. Esto suena demasiado científico, pero ¿por qué se volvió relevante y la gente le prestó atención? Porque en ella indican que de no encontrar una vacuna contra el COVID-19 en lo que queda del 2020 y también teniendo en cuenta el comportamiento del virus en las diferentes estaciones, sería prudente mantener el aislamiento hasta el año 2022. No es una medida oficial, solo es una opción a tomar en consideración que será estudiada por cada uno de los gobiernos. Y otro anuncio importante vino por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A través de su cuenta en Twitter, Paulo Abrao, secretario integrante de esta comisión, publicó un documento en el que hace sugerencias a los gobiernos de la región de América y América Latina, por supuesto, para garantizar los derechos a las mujeres, las minorías, a los indígenas, a los menores de edad, entre otros, en momentos en donde los gobiernos han adoptado el estado de excepción, el estado de emergencia, entre otros, que les da poderes especiales a las autoridades. El organismo hace un llamado a garantizar los derechos también a las comunidades indígenas. La ciudad y el estado de Nueva York en Estados Unidos son el epicentro de la pandemia en este país norteamericano. Allí las minorías, como son la comunidad hispana y los afrodescendientes, ven cómo esta coyuntura impacta en sus puestos de trabajo, en el sustento diario y también en su salud. Según las cifras, son estas dos minorías las que más víctimas ha dejado el contagio con el COVID-19 en esa región de Estados Unidos. Queens es uno de los barrios de Nueva York con más casos de coronavirus y con más población latina. En el corazón de la pandemia del continente americano, la comunidad latina se lleva la peor parte. Blanca Vélez perdió su trabajo en un restaurante y no sabe cómo pagar los $1.400 que deben por el tratamiento de su marido, que contrajo COVID-19. Mi esposo fue contagiado, pero gracias a Dios ya salimos. Nos ha estado creando ansiedad y todo, y eso nos ha estado ocasionando problemas también en la familia. Pero la crisis social no es la única que afecta desproporcionadamente a las minorías en Nueva York. La comunidad latina tiene más contagios y también más muertes por culpa del virus. Mientras que conforman el 29% de la población de Nueva York, suponen el 34% de las víctimas mortales de la pandemia. Además, los latinos contagiados presentan una tasa de mortalidad del 22% frente al 10% de las personas blancas. Los expertos atribuyen estas cifras a la desigualdad. La mayoría de trabajadores que no se pueden quedar en casa, como los empleados de transporte o de la limpieza, son latinos, así que se exponen más a los contagios. Además, tienen menos acceso a la salud, por lo que registran más enfermedades preexistentes que influyen en la tasa de mortalidad. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, prometió medidas. Vamos a hacer pruebas en las comunidades afroamericanas y latinas. Con más datos, abriremos centros de pruebas, especialmente entre esas comunidades afroamericanas y latinas. Con más pruebas, esperan poder protegerlas mejor. El pasado 25 de marzo, el gobierno de Bolivia ordenó el cierre total de sus fronteras. Esta medida dejó a miles de ciudadanos bolivianos varados en la frontera común con Chile. Para garantizar mejores condiciones y también evitar contagios con el COVID-19, las autoridades de ese país suramericano, estoy hablando de Chile, los trasladó esta semana a una escuela en la ciudad de Iquique. La pandemia del coronavirus llevó a la mayoría de los países a decretar el cierre de fronteras, pero en Bolivia, el gobierno de Yanine Áñez lo hizo de manera más drástica. Nadie sale ni nadie entra, y la medida dejó un grupo de sus ciudadanos varado hace más de una semana en Chile.
somos conscientes de que si uno contrae la enfermedad, vamos a estar expuestos todos. Ahora hay muchas personas que tomamos las medidas, tratamos de cuidarnos, protegernos, lavarnos las manos, desinfectarnos, pero así como estamos, obviamente estamos expuestos a enfermarnos. La polémica desatada fue de tal calibre que el gobierno anunció acciones extraordinarias para su repatriación. Por el momento, las autoridades chilenas brindan refugio a los bolivianos en una escuela de Iquique. La medida espera dar un respiro, especialmente a las mujeres embarazadas, niños y ancianos. La escuela está equipada con 26 aulas y el ejército ayuda a repartir colchones para los migrantes. La presidenta no da ni un motivo ni una respuesta hasta ahorita ni nada. No sabemos nada ni por qué no nos quiere dejar pasar, porque la verdad dicen que porque tiene miedo que nosotros estemos infectados. Para organismos de derechos humanos, los migrantes son de los grupos más vulnerables en esta crisis sanitaria. Un poco más de un mes después de asumir la presidencia, Luis Lacalle Pou tuvo que hacer frente a su primera crisis, la llegada del COVID-19 a territorio uruguayo. El gobierno declaró la emergencia sanitaria, la cuarentena voluntaria, dispuso también de un paquete de medidas económicas y así busca seguir el modelo que instauró la República de Corea con la realización de muchos test. Vamos a conectarnos en Montevideo con Karina Dalmas, nuestra corresponsal permanente allí en la capital uruguaya, para conocer detalles de las medidas en este país suramericano. Hola Karina, gracias por estar con nosotros y danos más detalles, por favor, de estas medidas que ha tomado el gobierno de Luis Lacalle Pou allí en Uruguay. Hola Santiago, ¿qué tal? Mira, el presidente Luis Lacalle Pou resumió sus medidas en una imagen. Dijo que él en este momento se está manejando el equilibrio entre tres perillas, lógicamente, el de la salud, de la sociedad y también de la economía. Como señalabas, exhortó a la población a una cuarentena voluntaria, pero no decretó la obligatoria. Sí se suspendieron todas las clases en todos los ámbitos educativos de primaria hasta la universidad. Sin embargo, el próximo 22 de abril se restablecerán en algunas escuelas primarias rurales, donde en las zonas en las cuales hasta el momento no ha llegado la pandemia. Esto afectaría a unos 10.000 niños y algunos maestros se han demostrado en contra de los mismos. Hay diferentes planes de contingencia, entre ellos también se entregan mascarillas, tapabocas a las personas en los autobuses, en el transporte público. También se facilitó que volviera la actividad en la construcción, que había estado siendo parada por 3 semanas a instancia de los desarrolladores y de los trabajadores de la construcción. Esto, por supuesto, en estrictas medidas de salubridad. Lo que dicen en este momento el gobierno es que hacen un equilibrio tomando en consideración toda la información que llega en cuanto a cuántos enfermos afectados hay y las medidas para no paralizar la economía del país. Precisamente el plano económico, Karina, hace unos minutos hablábamos de algunas medidas que han adoptado algunos países de la región. ¿Qué está haciendo Uruguay en este plano? Hay varias medidas, hay subsidios, también hay apoyo alimenticio concreto a familias que están muy vulnerables. Se generó un fondo para el combate del coronavirus, con el cual se reciben aportes, por ejemplo, del 20% de los salarios de los empleados públicos que cobren más de $1.900 y también de los jubilados, entre ellos el salario del presidente, pero también de muchos trabajadores, empleados públicos, con lo cual la oposición rechazó esta medida y dijo que se debería de gravarse a los denominados grandes capitales, algo que el presidente Luis Lacalle Pou negó y dijo que eso lo único que generaría era un impacto en la economía y por supuesto también en la economía de todas las familias uruguayas. Se generaron muchas medidas con subsidios a pequeños empresarios, pero también, por ejemplo, se mantuvo el aumento de las tarifas públicas. Karina, ningún país estaba completamente preparado para esta pandemia. ¿Cómo estaban las condiciones del sistema de salud allí en Uruguay? Te contesto, Santiago, un dato no menor en cuanto a la economía. Si bien te decía que se había generado
polémica en torno a si se grababan o no los grandes capitales denominados por la oposición, los ganaderos plantearon un aporte de $100 millones a este fondo, con lo cual el fondo tendría un 25% más de aportes para la lucha contra el coronavirus. En cuanto al sistema sanitario en Uruguay, Santiago, realmente es muy bueno. Prácticamente toda la población tiene acceso tanto al público como al privado, pero bueno, lo mismo que pasa con la pandemia en otros países, lo crítico está en la cantidad de camas disponibles en los centros de asistencia de tratamiento intensivo. En estos momentos hay solamente 382 camas de centros de tratamientos intensivos. Se están tratando de generar otras 100 más por parte del gobierno, pero bueno, esto implica también todos los médicos y los insumos que estos se necesitan para lo mismo. A nivel de país hay enfermos en 10 de los 19 departamentos del país. Los médicos, la Federación de Médicos del Interior dice que hay muchas carencias en el interior del país. De hecho, empresarios que están dando donaciones dicen que autoridades del Ministerio de Salud Pública han indicado que sí existen muchas carencias. Pero bueno, hay buenas noticias también, Santiago. Se está desarrollando, por ejemplo, ya se están fabricando tubos que antes tenían que ser importados para las muestras, para los kits. Tú decías que se están desarrollando muchos test de coronavirus, eso es una de las medidas que se está tomando. Y también ya se está fabricando y en instancia de prueba unos respiradores. Gracias, Karina, por este completo informe desde Montevideo. Karina Dalmás, nuestra corresponsal permanente en la República Oriental del Uruguay, muchas gracias. Ya lo sabemos, el COVID-19 es un coronavirus que tuvo su origen en China y que poco a poco se expandió por el mundo entero. ¿Pero qué es un coronavirus? ¿Cuántos y qué tipos hay? En nuestro programa conversamos con los expertos. Está con nosotros Óscar Franco, asesor científico de France 24, y nos explica en palabras muy simples este tema. El primer coronavirus que afecta a humanos se describió en 1960. Desde entonces ya este es el séptimo. Tenemos 4 que causan gripa común, que están todos los años presentes y causan un resfriado común. Y luego se presentó el SARS, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda y severa. Y luego la gripe del Mediterráneo, el MERS, o la gripe del camello, que se llamó también, y ahora el SARS-CoV-2. Entonces este es el séptimo coronavirus que afecta a los seres humanos. El ancestro más antiguo del coronavirus desde 55 millones de años que ha venido coevolucionando con murciélagos y con aves. Ahora mismo tenemos varios tipos de coronavirus que afectan cerdos, aves y murciélagos. En las aves y en los cerdos producen tanto infecciones respiratorias como cuadros de diarrea. La mayoría de los virus que vienen al ser humano vienen del murciélago y vemos cómo no solamente están los 7 que afectan al ser humano, sino muchos otros tipos de coronavirus que afectan, como digo, las aves, murciélagos y cerdos. Con estas explicaciones en palabras muy simples, ya lo decíamos, llegamos al final desde COVID-19 la semana en América. Usted puede seguir comunicándose con la producción del programa a través de las redes sociales. Deje sus comentarios y sus preguntas. Sigan con toda la programación de France 24.